Capítulo 23, y quiero decir algo en cuanto a la predicación. Indudablemente cada predicador se anima cuando el pueblo está atento y se aplauden, entonces las emociones suben y uno puede inclusive generar mejores pensamientos. Pero en esta mañana, más que euforia de usted y emoción, yo quiero que se concentre y que tenga su mente alineada con lo que yo voy a compartir con ustedes en esta mañana. Este mensaje es para quién. Cuando uno va a redactar un sermón, uno pregunta: ¿cuál es el auditorio? ¿A quién se lo voy a predicar? Y cuando leí Jeremías 23, indudablemente este mensaje principalmente es para los predicadores. Para los predicadores. Cada predicador debería leer Jeremías 23 muchas veces. Pero después entendí que no solamente es para el que predica, sino también para el que oye, porque los dos son responsables. El predicador es responsable de traer la palabra de Dios, y el que oye es responsable de discernir si lo que le están diciendo es verdad o le están mintiendo. Tiene que tener ese discernimiento. Así que el predicador debe tomar en serio la predicación, pero cada oyente debe estar listo para recibir la palabra de Dios y tener ese discernimiento para entender qué es lo que va a guardar. Así que este mensaje es para todos, para todos. Pero quiero que esté atento. No le voy a dar el mensaje ahorita porque quiero explicar la introducción antes de darle el tema, porque me puedo meter en un problema. Le doy el tema después que le explique la introducción, para que no haya ninguna confusión. ¿Recuerdan al hermano Zapata ayer cuando predicaba que dijo que Dios que estamos salados? Y de repente en nuestro contexto estar salado es estar de mala suerte y puede ser muy peligroso. Y el tema que yo les voy a decir puede ser muy confuso para algunas personas. Inclusive pueden resistirse a recibirlo, pero más tarde se los digo. Mi proposición para este sermón, la idea que va a atravesar toda la predicación, es que la decadencia o la vida espiritual del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era una evidencia de el error de los profetas o de el acierto de sus mensajes. Así que sabíamos que el profeta era bueno cuando el pueblo tenía vida. Sabíamos que el profeta era malo cuando el pueblo estaba en decadencia. Usted va a encontrar eso en el Antiguo Testamento. Cada vez que surge un profeta y trae la palabra de Dios, el pueblo trae crecimiento. Cada vez que surge un falso profeta, entonces la decadencia viene sobre ese pueblo. Así que la responsabilidad principal de un profeta era traer vida espiritual al pueblo. Y creo firmemente que esa es la responsabilidad de los predicadores de nuestro tiempo. Así que necesitamos estudiar este pasaje para ver las características de los profetas falsos y los profetas verdaderos. Quiero leer versículo 28 del capítulo 23, y ahora, después de esto, les daré el título del sermón. Antes no, pero quiero que lo lean conmigo. Versículo 28. ¿Lo tienen? ¿Lo leen ustedes o lo leo yo para no meterme en ese problema? ¿Qué dice? El profeta que tuviera un sueño, ¿qué va a hacer? Cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra. Y luego entonces aquí hay una explicación, ¿cómo? Verdadera. Y luego entonces está el tema de mi sermón, que dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo?
Y cada vez que uno menciona está salado, dicen, tengo mala suerte. Y cuando uno dice, eso es paja, ve que no le podía dar el título del sermón antes de darle una explicación. ¿Ah? Sí, suena raro. Suena raro, pero hace muchos siglos el profeta Jeremías dijo que había trigo. ¿Y había qué? No sé si viene de ahí, porque probablemente el dicho nuestro no es similar a este, otro contexto, ¿verdad? Pero lo que él está diciendo es que el trigo y la paja son dos cosas distintas. El trigo es el grano de donde se saca harina para tener pan. La paja es lo que queda luego que se ha extraído el grano. Son dos cosas. Paja y trigo. Trigo y paja. Ahora, ¿por qué él está diciendo eso en este contexto? ¿De qué está hablando? Está hablando de los profetas y está hablando de la palabra de Dios. Y él está explicando que la palabra de Dios puede venir como una revelación directa y que el profeta está encargado de hablar la palabra de verdadera. En cambio, por otro lado, hay profetas falsos. Habían dos escuelas de profetas que en la superficie parecían iguales, pero en el fondo eran antagónicos. Y uno de esos, cuando habla, ¿qué trae? Ayúdenme. Y esa palabra está representada ¿por qué? Por el trigo. Eso es lo que está diciendo aquí. Hay paja y hay trigo. Un profeta verdadero habla la palabra del Señor, y cuando él habla está hablando trigo, le está dando alimento al pueblo. En cambio viene un falso profeta y cuenta sueños que no ha tenido de Dios, que son de su propia imaginación, de sus propias emociones, de su propio corazón, y los dice, y el profeta dice que ese sueño es ¿qué? Pero bueno, eso está ahí. No saben. Bueno, vamos a hacer una cosa. Los traductores para suavizar las palabras y no causar mucha problema, usan eufemismo. Desde hoy en adelante no le diremos que una palabra falsa de un profeta es paja. Le vamos a decir que es gamelote. ¿Qué otra expresión? Ayúdenme. Esa me la ayudó Miguel. Miguel, ¿cómo hago para introducir esto aquí? Que Jeremías me puso en este aprieto aquí. ¿Cómo hago con este asunto? Copia de conejo. ¿Cómo? Copia de conejo. La cama de Heidi. Ok. Copia de conejo. Ok, gracias. Comía el conejo. Ok. Cada vez que un profeta verdadero hablaba y decía la palabra de Dios fielmente, él traía trigo. Pero cuando venía un falso profeta y contaba sueños que solo habían surgido en su propio corazón, entonces él simplemente estaba dando comida de conejo. Ya no hay problema con eso. Eso es lo que está ahí. Y cada vez que alguien se para en el púlpito es una cosa o la otra. Ahora, el predicador es culpable. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Pero también es culpable el pueblo que va recibiendo todo sin analizar, sin pensar, sin estudiar, sin preguntar. Aquí está esta verdad. Jeremías 23, todo el pasaje es un oráculo contra el falso profeta. Con la persona que hurtaba la palabra, inventaba de su corazón y hablaba a las personas simplemente para emocionarlos, simplemente para tenerlos en una falsa paz, diciéndole que las cosas iban a estar bien y que no iban a ser llevados cautivos y que ellos iban a prosperar y que ellos iban a tener paz y paz y paz, cuando Dios estaba hablando de juicio.
Esos profetas en el Antiguo Testamento tenían dos escuelas, una escuela y se fueron haciendo más fuerte y antagónica. La escuela de Jeremías, que era una escuela que decía Babilonia va a venir, los va a invadir, y la escuela de los falsos profetas que le decían no va a haber problema, vamos a tener paz, todo va a estar bien, Dios está con nosotros. Y Jeremías entonces dice, bueno, el que tenga un sueño que lo cuente, que cuente ese sueño. Y el que tenga la palabra de Dios, entonces que la diga, pero que la diga con verdad. Y luego dice, ¿y qué tiene que ver el trigo con la paja? O con la comida de conejo. Aquí está esta verdad. En este capítulo, en este oráculo, en los primeros versículos, vamos a ver lo que Dios piensa del profeta falso. No nos vamos a ir de Jeremías 23, debe tenerlo allí. Y cómo comienza este oráculo, disertación de este profeta. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Los pastores hay cierta similitud, pero mucha diferencia también entre los profetas del Antiguo Testamento y los predicadores modernos de nuestro tiempo. Hay una diferencia grande, ellos tenían otras funciones, pero también hay ciertas similitudes, y esas cosas es las que quiero compartir con ustedes en esta mañana, para que nosotros los predicadores podamos afianzarnos en la palabra y el pueblo pueda tener discernimiento de no estar oyendo por ahí a cualquier persona que lo lleva por el camino equivocado. ¿Quiénes eran los pastores? Los líderes de Israel, representados por los sacerdotes, por los príncipes y por los profetas. Pero la proposición que les dije es que si el profeta o el sacerdote predicaba la palabra verdadera, entonces traía vida espiritual. Pero si el profeta no escuchaba a Dios y hablaba desde su propio corazón, solo para complacer a la gente, él iba a traer decadencia. Y Dios está molesto con este tipo de profetas. Y yo creo que no es diferente hoy en día. Muchas personas hablando desde su propio corazón y tratando de emocionar a las personas y hablándoles solo de éxito y de cosas, y nunca hablándole de santidad y de los principios que están establecidos aquí, simplemente para no meterse en problemas. Vemos el pecado dentro de la iglesia y nos hacemos los locos, y en vez de darle trigo, entonces le damos la otra comida. Aquí está Dios hablando en contra de los profetas. Pero vean cómo se siente Jeremías con estos profetas. Pueden leerlo ya en sus casas del 1 al 8 y ver la condición de Dios, que dice que los va a desterrar, que los va a castigar, se los va a llevar lejos y luego va a levantar otra nación fuera de ellos. Pero vean el profeta Jeremías cómo se siente cuando escucha a un profeta falso. Dice, a causa de los profetas, dice Jeremías, mi corazón está quebrantado. A causa de esos profetas que no hablan la palabra de Dios, dice, todos mis huesos tiemblan. Vean lo que él está diciendo, cómo se siente cuando oye un falso profeta hablando. Y dice, y estoy como un ebrio. Se ha perdido el control cuando escucho a estas personas que solamente hablan desde su propio corazón y que solamente hablan acerca de éxito y que hablan acerca del bien que nos va a venir sin discernir bien lo que Dios está diciendo. Yo me siento como un borracho, sin control, voy trastabillando por ahí, no me siento bien. Y cada predicador verdadero debería sentirse así cuando el púlpito se toma simplemente para ahupar las emociones, para tergiversar el mensaje y no hablar bien el concepto de Dios. En las Escrituras está todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero a veces como predicadores, por no ofender a las personas o por no ganarnos enemigos o por ser populares como estos profetas, en vez de hablar la palabra verdadera, nos vamos acomodando a los tiempos. Allí está Jeremías. Dios le dice, ¡ay de esos pastores! Y Jeremías dice, yo estoy como un borracho. Los huesos me duelen. Mi corazón está triste.
porque él sabía que si un profeta verdadero no está en el pueblo, entonces no habrá futuro. No habrá posibilidades. Podemos entretener a las personas, hacer show, no sé, traer buenos oradores motivacionales, tratar de imitar a Dante Gebel y a todo el mundo por ahí y tratar de hacer todo lo posible para tener entretenidas a las personas, pero si no le predicamos la palabra verdadera, no lo estamos alimentando como Dios quiere. Ese es nuestro trabajo, traer la palabra del Señor. No nos podemos congraciar, es lo que está diciendo Jeremías. Jeremías está diciendo: yo estoy dolido, estoy como un ebrio, estoy muy triste, mis huesos tiemblan a causa de la palabra de Dios, porque estos profetas no hablan la verdad. Ahí está claro. ¿Cuáles eran las consecuencias? Usted, solamente conociendo algunas conclusiones y estructuras gramaticales, puede discernir lo que Jeremías está diciendo. A causa, dice el versículo 10, a causa de esos profetas, la tierra está llena de adulterios. Ellos están alimentando a la iglesia con gamelote, con puras ideas humanas. Están tratando de complacerlos para que no se vayan. Simplemente quieren retenerlos ahí, pero no les están predicando la palabra de Dios. Algunas personas piensan que el éxito de una iglesia es solamente la actividad del domingo. No, tiene que haber una gran estructura y una predicación seria y un discipulado constante para que haya transformación, no solo entretenimiento. Y ahí está la diferencia entre un profeta verdadero y un profeta falso. Uno da sueños, ilusiones, ideas humanas, y los otros traen la palabra del Señor para que las personas reciban transformación. ¿Qué hay? Adulterio. Y a causa de ese adulterio, entonces la tierra está maldita. Los pastizales se secan. Entonces nosotros decimos: ¿qué está pasando? ¿Por qué no prosperamos? ¿Por qué las cosas no van bien? ¿Por qué hay decadencia espiritual? Porque a veces solamente estamos entreteniendo a las personas y no le estamos hablando la palabra recta del Señor. A veces nos comprometemos con familias, con líderes, y necesitamos predicar sobre algo, y esas personas nos causan temor. Pero tenemos que decidir en esta mañana si ser fieles a la palabra de Dios o seguir alimentando a las personas con algo que no les da vida. Vean todas estas cosas que están aquí. Versículo 11 dice: tanto el profeta como el sacerdote, como son impíos. Si uno llama así a un pastor de moderno, le comulgan. Pero Jeremías no tenía pelos en la lengua. Dice: el problema del adulterio, el problema de lo que estamos pasando, es porque el sacerdote y el profeta son impíos. Y ahí es donde está el problema. Vean otros profetas. Por ejemplo, Oseas dice: el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero si usted lee el contexto, ¿a quién culpa? Al sacerdote que no enseña, al profeta que no da la palabra verdadera. Entonces, la verdad es que si leemos todo el Antiguo Testamento, la decadencia espiritual del pueblo depende de la enseñanza del profeta. No, esos jóvenes hay que atenderlos bien. Ay, mira, vamos a... No, a esos jóvenes hay que darle la palabra del Señor. Hay que decirles que si cometen pecado antes de casarse, están en riesgo de perderse. Hay que decirle que aunque el mundo es muy moderno, si se pasa de un sexo a otro, está en riesgo de condenación, que Dios lo va a seguir amando, pero no lo va a aprobar. Eso es lo que está ahí. Ustedes se imaginan a Jeremías diciendo: ay, no puedo hablar nada contra el profeta. No,
Algunas personas, a veces yo digo, hermano, pero no diga, no hay que decir, porque Dios quiere un pueblo profético en este tiempo. Amén, gloria a Dios. Sí, no a un extremo ni a otro, pero la culpa era del profeta. Dice, versículo 12 dice, por tanto su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Y luego específicamente habla de dos tipos de profetas, el de Samaria y el de Jerusalén. ¿Cómo contextualizamos eso? Y no, habla del profeta de Chivacoa y el de San Felipe también. No, va hablando de todos. Recuérdense que esto no es solamente para los predicadores, sino también para los oyentes. Cada vez que usted oiga a un predicador solamente dándole alimento, pagarle, usted tiene que buscar a alguien que le diga la palabra verdadera, porque si no, no tiene crecimiento. Así que los profetas de Samaria, dice, en los profetas de Samaria he visto desatino, profetizan en nombre de Baal e hicieron heredad a mi pueblo. Y el versículo 14 dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterio y andaban en mentiras y fortalecían la mano de los malos para que ninguno se convierta de su maldad. Y me fueron todos ellos y sus moradores como Sodoma y Gomorra. ¡Qué tremenda palabra esta! El Señor era los profetas de Samaria y Jerusalén, pero para mí eran como gente de Sodoma y Gomorra. Y allí está Jeremías hablando acerca de esto. Pregunto para contextualizar, cuando usted está en el púlpito, ¿qué da? ¿Comida verdadera? ¿O solo sellar? ¿Solo comida chatarra? Porque el profeta tiene esa responsabilidad. Viene el castigo, las consecuencias. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjo. Eso es metafórico, esto son cuestiones metafóricas que está hablando el profeta. Dice, yo les voy a hacer comer ajenjo. ¿Cómo es el ajenjo? Bueno, no sé si ha comido ajenjo, pero por lo menos alguien tiene que haberle dicho que es amargo, ¿verdad? Y dice, así voy a hacer yo con estos profetas. Yo les hago comer ajenjo. Y dice, y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Un poquito para reflexionar. ¿Qué piensa de eso? Pensemos, si usted viviera en aquel tiempo, ¿a qué grupo pertenece? Hay que analizar, necesitamos en el nombre del Señor alinearnos con la palabra de Dios. Si estuviera en aquel tiempo, ¿a qué grupo pertenece? Y si usted no es predicador y estuviera en aquel tiempo, ¿a quién le gustaría oír? ¿A Jeremías o a los falsos? Sí, pero Jeremías le decía, no, Babilonia va a venir, te va a arrasar, te va a llevar, te van a llevar cautivo, vas a tener 70 años allá. La tierra que sembraste no la vas a cosechar. Viene la gente de Babilonia y te va a poner grillos y te van a llevar. ¿Le gustaría escuchar a Jeremías? ¿O le gustaría escuchar al profeta falso que decía, paz, viene paz? El asunto es que nosotros necesitamos que nos digan la verdad, aunque no puedan. Si una persona tiene una relación ilícita, de adulterio, fornicación, o el yugo desigual, ¿qué quiere que le digan? No, tranquilo, que en el camino se enderezan las cargas. Tranquilo, hermano, que Dios es perdonador.
Dios es misericordioso, Dios conocía tus pecados antes. O que le diga a mi amigo mío, usted necesita interesarse, porque si no va a recibir el castigo de Dios. Dios dice, hermano, eso no tiene que alinearse. ¿Dónde queremos estar? Amén, amén, amén. Es lo que está diciendo Jeremías aquí. Gloria a Dios. Necesitamos eso en el nombre del Señor. Algunos puntos que quiero compartir con ustedes para diferenciar un profeta del otro. Necesito tenerlo para que cuando vean cómo diferenciamos. Ya tenemos todo esto aquí y no sé si todavía sigue habiendo problemas que pensemos en el tema de trigo y paja. O ya están mal. No, todavía chocan, todavía. No. Esa es pedagogía, yo sé que eso jamás se les va a olvidar. ¿Qué es la diferencia entre un profeta verdadero y un profeta falso? Vamos a verlo aquí, Jeremías lo dice perfectamente. Vamos a leer primero el versículo 16 para que veamos la primera característica de un profeta falso. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas, hablando visiones, y luego ¿qué dice? De su propio corazón. Así que la primera característica falsa de un profeta es que no habla de la palabra que oye de Dios, ni de las escrituras, sino que habla desde su propio corazón. Desde su propio corazón, él habla de sus propias emociones, él está hablando acerca de lo que él siente y de lo que él presume que va a pasar. Él está confiando en el corazón, pero ¿saben lo que dice Jeremías ahí mismo en Jeremías 17:9 acerca del corazón? Estos profetas están hablando del corazón, pero Jeremías tiene un concepto en 17:9 acerca del corazón y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y luego ¿qué dice? ¿Cómo es su corazón? Según Jeremías. Entonces a veces nosotros hablamos desde nuestro corazón, pensando que el corazón es una fuente recta. Ay, sí, no, su corazón si no está alineado con la palabra del Señor es perverso. Y de repente decimos, no, pero es que yo quiero hacerle bien, pero a veces el bien desde el punto humano es malo. Porque lo que queremos es consolar, queremos es sobar. Si usted, no sé, se cae en una moto o tiene un accidente y va al hospital y viene una enfermera y la trata desde su corazón y usted se ha hecho un raspón y ella lo está tratando desde su corazón, ¿cómo lo va a tratar? Sí, pobrecito. Ahora, pero si ella quiere curar, ¿lo que hace? Ah, y si tiene alcohol, mentiolate no se usa allá, no sé. Eso como que era allá, en el siglo pasado. ¿Ah? Betadine. Y a veces nosotros queremos curar a las personas desde nuestro corazón. Pobrecito, hay que ayudarlo. Él es un millennial. Él hay que dejarlo así porque esas son las tendencias de este mundo. No, amigo. Si la Biblia dice que el pecado es pecado y si usted lo soba desde su propio corazón y le da las ilusiones de su propio corazón, no lo está ayudando. Ahí está. Entonces, la idea de esta gente, estos profetas, es que ellos no escuchaban la palabra del Señor, simplemente tenían sueños y tenían ilusiones y ministraban a las personas desde su propio corazón. Así que decirles que Babilonia se nos iba a llevar cautivo y que todos iban a pasar 70 años allá esclavizados, no era tan bueno para ellos porque uno podía afectarle las emociones. Es mejor decirles que el futuro será mejor. Así que una de las cosas falsas de estos profetas es que en vez de hablar la palabra de Dios, siempre están hablando de ilusiones.
espejismos, ideas terrenas. Está bien, Dios está sobre ti, puedes prosperar, la gracia del Señor está contigo, pero recuérdate que nuestro enfoque es eterno. Y que la principal meta que deberías tener es santidad. Amén. Allí están los profetas. ¿Qué de nuestro tiempo? ¿Cómo son los profetas de nuestro tiempo? ¿Qué les gusta llevar? Vamos a llevarlo para que nos profeticen. ¿Y los profetas modernos de qué profetizan? Usted va a cambiar ese carrito destartalado que tiene y Dios le va a dar una taola que vi estos días para acá. Puras emociones, sentimientos. Pero ¿dónde están los profetas que se levantaban y decían hay que vivir en santidad? Hay que volverse a las Escrituras. Hay que tener las Escrituras como una fuente de verdad, como nuestra fuente. ¿Dónde están? La diferencia entre un profeta falso y uno verdadero es que él siempre va a hablar desde las emociones, desde su propio corazón. Él va a ver el futuro de una forma distinta a como está en las Escrituras. En cambio, el profeta verdadero siempre va a hablar la palabra del Señor. Lo que está allí, la verdad, sin irse a un extremo ni a otro. Hay de todo en las Escrituras. Hay tiempo para hablar del libro de Proverbios y hablar acerca de emprendimiento, de éxito. Hay tiempo para hablar acerca de administración, de inversiones. Todo eso está allí. Hay tiempo para hablar de manejo de las emociones, pero también está por allá Tesalonicenses y está Primera de Pedro que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la idea entonces es equilibrar bien el mensaje. No casarnos simplemente con un tema por el beneficio de la gente, sino pensar principalmente en la gloria del Señor. Amén, gloria a El Dios. profeta falso son los sueños, emociones, vanidades, enfoque terrenal. Y el profeta verdadero tenía un mensaje integral. Leen cada profeta, tanto mayor como menor, y traten de captar la estructura para que vean que siempre tiene tres partes. La primera es la denuncia. La denuncia siempre va a estar allí. Si leemos Oseas, por ejemplo, está en los primeros 6 capítulos, denuncia. Luego de la denuncia viene el castigo y luego la restauración. Las tres cosas es la estructura de cada profeta. Pero a veces nosotros nos casamos solo con una parte. Allí está la diferencia del profeta verdadero y el profeta falso. Es la fuente de donde venía su palabra del Señor. ¿Qué otra diferencia? Es la fuente de donde viene, no solamente del corazón, sino que los profetas falsos eran sincretistas. Ellos iban robando mensajes para hacerse dueños de ellos. Pero por lo general esos mensajes estaban mezclados con cultura, con ideas, con pensamientos terrenos y no tenían nada que ver con Dios. Lean conmigo versículo 30. Dice, por tanto he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová. ¿Y estos profetas qué hacían? Que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas. Y aquí está una metáfora bien hermosa. Dice que endulzan su lengua y dicen, Él ha dicho. Y estos profetas andaban desesperados por obtener sermones, oráculos, y iban hurtándolos, robándolos y haciéndose dueños de ellos. No está mal que usted lleve registros de predicaciones y que luego usted use esas predicaciones para exhortar a la gente. Eso no está mal. El asunto es que tiene que tener cuidado
si que lo que está recibiendo es totalmente puro o viene mezclado. Tiene que discernir bien eso. Esto es palabra de Dios o de su corazón. Y el problema con estos profetas era que tenían ese sincretismo. Escuchaban un falso profeta, escuchaban al otro, iban juntando las palabras y luego entonces disertaban eso como propia, pero cuando disertaban esa palabra iba adulterada, causando un gran mal en el pueblo. No sé si ustedes recuerdan por allá en los años 80, cuando Gigi Ávila era el predicador más famoso de estos lados. ¿Qué hacían los predicadores que estaban comenzando? ¿Ah? Y no solamente lo imitaban en su forma de expresarse, sino también en sus sermones, en sus ideas, porque pensaban que la fuente era Gigi y no Dios. Igualmente ahora hay otros predicadores muy buenos a quienes yo admiro. La verdad es que frecuentemente, no todo el tiempo, pero frecuentemente escucho a Dante Gebel, por ejemplo, es mi predicador favorito. Creo que es una de las personas, el mejor predicador que hay en este tiempo, creo yo. Pero él no es la fuente de mis sermones. La fuente de mis sermones es las Escrituras. Amén, gloria a Yo puedo Dios. ir buscando la palabra de Dios. Sí, algunas cosas que él dice, yo las copio y las guardo en algo que tengo en mi teléfono y luego entonces las veo y pienso y las medito, pero él no es la fuente de mis sermones, porque él puede haber sincretismo y puedo mezclar una cosa por la otra, él tiene un contexto, está predicando a otra gente. Y los profetas que están aquí no buscaban a Dios como fuente, sino que adulteraban. Es la diferencia que hay entre uno y otro. En cambio, el profeta verdadero buscaba en Dios la verdad. Versículo 28, ya lo leímos, dice: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y a quien le fuere dada mi palabra, cuente mi palabra. Allí, la fuente del profeta verdadero era Dios mismo. Él era el que le daba la palabra y él iba a contar esa palabra como verdad y la iba a anunciar a las personas, porque esa palabra era la que iba a traer transformación. No tengo nada en contra de analizar sermones, pero recuerde que usted puede tener una relación directa con Dios y usted puede aprender hermenéutica y puede aprender reglas de interpretación y puede aprender predicaciones positivas y que Dios también le puede dar los mensajes que Él quiere que usted predique a su congregación. Amén, gloria a Debe tener Dios. cuidado con eso. ¿Qué diferencia hay entre un profeta verdadero y un profeta falso? El profeta verdadero o el profeta falso tenía como meta simplemente levantar personalidades. Él andaba buscando simplemente fama, convertirse en una referencia. Él quería ser alguien sobresaliente en el pueblo y por eso endulzaba su lengua y por eso entonces falsificaba la palabra para congraciarse con las personas. Leen conmigo versículo 21. Dice: no envié yo a aquellos profetas. ¿Y ellos qué hacían? Pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Quién los mandó? Nadie. Dios no les había hablado, pero ellos tenían una meta. ¿Cuál era la meta? Querían sobresalir, querían los primeros puestos. Ellos querían desarrollar una personalidad. Ellos querían ser una referencia. Y pregunto, ¿es distinto esto hoy? Necesitamos cuidar el corazón. Ahí nosotros vemos cómo estas personas no querían otra cosa sino ser populares, que la gente acudiera a ellos. Y yo no los mandé y ellos hablaban. Yo no me he revelado a ellos, pero ellos hablan.
desde su propio corazón. Allí están todas estas verdades.